Hola, hola amigos, Dios les bendiga desde aquí, desde Playa Paraíso, en la región de Miches. Estoy aquí en un entorno paradisíaco natural de las playas del oriente dominicano. Su misionero caminante quiere compartir una palabra de profundidad de la Biblia. Es la 10ª conferencia acerca de la oración que Dios escucha. Ya hemos hablado de 10 oraciones que Dios no escucha. Y esta sería la número 10 de oraciones que Dios sí escucha. Es una serie larga, la 10 o la 11, ya perdí la cuenta. Y vamos a hablar de una palabra que se cuenta en Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15, donde dice que la oración que se hace conforme a la voluntad de Dios es a la que Dios escucha, es la que Dios atiende y es la que Dios responde. Dice Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabe que a veces no basta solo con pedir. La Biblia dice que hay que pedir, que el que pide, recibe, el que busca, encuentra, el que llama, se le abrirá. Pero aquí hay algo importante, hay una salvedad en este sentido, que Dios no va nunca en contra de su voluntad. Él sí te quiere responder, y la Biblia dice clara que cuando el justo clama, Dios lo oye. Una cosa es que Él nos oiga y otra cosa es que Él nos responda. Lo primero importante es que Él nos oye. Por eso la oración debe ser, hay que orar, y hay que orar con fe. Pero también hay que orar esperando en su voluntad, esperando en su propósito. O sea, Dios sí nos oye. Y si nos oye cuando oramos, o sea, la oración, primero hay que orar, que lo que usted no ora, lo que usted no pide oración, no llega, no sucede. Entonces lo primero que hay que es orar. Segundo, orar con fe, creyendo que Él te oye y que Él puede responder. Y tercero, en las promesas de Dios, hay la seguridad y la confianza de que hay la posibilidad muy grande de que Dios nos escuche. Y tercero, hay que orar, pero orar pensando en su voluntad. O sea, cualquier cosa que usted pida o yo pida, debo siempre esperar que mi oración y mi petición no violente la voluntad de Dios y no vaya en contra de su palabra. Recuerde, la primera forma como podemos conocer la voluntad de Dios es a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, siempre que usted pida algo que no vaya en contra de la palabra de Dios, no en contra de la Biblia, de las santas escrituras, de las sagradas escrituras. Siempre diga, Señor, conforme a tu voluntad. O sea, siempre en su corazón, en su mente, así no lo exprese, usted tenga un pensamiento y un sentimiento y una actitud de aceptar la voluntad de Dios. Porque Dios tiene tres formas de responder. Una, Dios te puede decir sí. Claro que sí. Dios te puede decir no. ¿Y por qué no? Porque no es conforme a la voluntad de Dios y puede que no te convenga. O te puede decir sí, pero espere. ¿Por qué? Porque Dios a veces responde en su tiempo, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los propósitos y de acuerdo a la realidad y necesidad. Dios responde. Dios es un Dios sabio y un Dios que tiene un sentido de lógica, un sentido común. Sin embargo, no a toda oración Dios le va a decir que sí, aunque la escuche, aunque sea hecha con fe. ¿Por qué? Porque siempre hay una condición, que Dios responde conforme a su voluntad. Y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos aclara y nos dice contundentemente que si pedimos algo, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Lo primero dice, nosotros confiamos en Él. Primero, que Él nos oye. Primero, que tenemos la libertad de orar y pedir. Y recuerde, lo que usted y yo no oramos, no pedimos en oración, no llega, no viene. O sea, no espere que Dios le responda algo que usted no pide. Aunque Dios sabe que usted lo necesita y es una realidad suya. Pero Dios condiciona que la bendición viene a través de pedir en oración. Entonces sí, pida con confianza, pida con libertad, pida con seguridad, pida con esperanza.
Pero pida teniendo en cuenta la voluntad de Dios. Pida teniendo en cuenta la palabra de Dios. Dios no va a hacer nada que sea en contra de su palabra. Él no se contradice. Quizás los seres humanos sí. Decimos una cosa y hacemos otra. Y a veces nos faltamos a nuestra propia palabra. Pero Dios no. Dios es un Dios que Él no se falta a Él mismo. O sea, Él es fiel a Él mismo. Fiel a su palabra, fiel a sus promesas. Y fiel a los que se atreven a creerle a su palabra. O sea, 3 veces Dios es fiel. Por 3 vías se expresa la fidelidad de Dios. Pero importante es entender, hay gente que pide. Dice, pero ¿por qué pedí y no recibí? Siempre que haga una petición, pásela por el filtro de la voluntad de Dios. Pásela por el filtro de la palabra de Dios. Porque si lo que tú estás pidiendo o yo pido va en contra de los principios de la palabra de Dios, va en contra de lo que Dios ha establecido, téngalo por seguro que aunque llore, ayune, patalee, vigile y haga huelga, Dios no me va a responder. Y hay casos en la Biblia. Hay casos en la Biblia que Dios no respondió a ciertas oraciones. Entonces sienta a Dios un presente a través de su palabra. Y Juan lo entendió. Dice, y si sabemos que Él nos oye. O sea, téngalo en cuenta, Dios sí oye al justo. Dios sí atiende y escucha la oración de Jesús. Del justo. 17 veces aparece en el Antiguo Testamento esta frase, expresada de diferentes maneras, que Dios atiende la oración del justo. Cuando el justo clama, Dios lo oye. Que para Dios la oración del impío es abominable, pero dice, pero atiende al justo. Dice la palabra, pero el que guarda la palabra, Dios escucha, pero aquel que rechaza la palabra, dice, su oración también es abominable. En otras palabras, Dios sí escucha a sus hijos. Dios escucha al justo. Dios escucha al que le cree. Dios escucha al que le teme. Dios escucha al que le obedece. Al que tiene respeto por su palabra. Claro que sí. Pero siempre, siempre, siempre el principio para ser escuchado, no solamente ser escuchado, sino ser atendido y llegar a respuesta y lograr la respuesta de Dios, es que siempre usted y yo, cuando pidamos algo, pensemos, meditemos, analicemos y aún preguntemos si lo que pedimos, necesitamos o queremos o deseamos no va en contra de la voluntad de Dios, no va en contra de la palabra, de la escritura, de la Biblia. Porque si va en contra, por más de que usted llore o yo llore, patalee, vigilie, ayune, ruegue, madrugue, lo que sea, si no va a favor, si no va conforme a la palabra, y es contraria a la palabra y a la voluntad de Dios, no va a haber respuesta. Te van a oír en el cielo, sí, pero Dios te va a decir no. Y si usted le pregunta, dice, porque no es conforme a mi voluntad, va en contra de lo que Él ha establecido, va en contra de su palabra. Pero, dice el apóstol, y si sabemos que Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, dice así, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, ¿por qué? Porque fue hecho en la voluntad de Dios, fue hecho conforme a la palabra, fue hecha esa oración teniendo en cuenta y pensando, meditando, analizando que lo que estábamos pidiendo no iba en contra de la voluntad de Dios ni de su palabra. Por eso hay gente que no ha recibido. Ahí está la clave de por qué muchos no reciben, aunque oran, aunque piden, aunque tienen fe. Porque quizá lo que pidieron, o la forma, o lo que pidieron, no iba conforme a la voluntad de Dios, o no les convenía. Hay cosas que Dios quiere darme, pero no me convienen. Porque quizás esas cosas que yo le estoy pidiendo pueden convertirse, en vez de bendición, en maldición. Pueden convertirse en tropiezo, en daño. Así de que es importante, siempre que pidamos, pensemos, meditemos, analicemos, confrontemos con la palabra si lo que pedimos no va en contra de su palabra ni su voluntad. Y si va alineada con su voluntad y su palabra, es cuestión de tiempo para que llegue. Porque la promesa se cumple. Por eso dice Juan dice ahí, a través del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo, dice eso. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos,
tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Más claro no canta un gallo, como dicen en Colombia. Más claro no puede ser la palabra. Así que no hay rodeos. Aquí está explícito, tácita y claramente expresado que la oración que Dios escucha es la que se hace conforme a la voluntad de Dios. Y la primera forma de conocer la voluntad de Dios es a través de la palabra. Y si lo que usted y yo pidemos no va en contra de la palabra ni de su voluntad, es cuestión de tiempo para que llegue. Así que quizás esa sea la clave para entender por qué muchos no reciben. ¿Por qué muchos, aunque claman, aunque ayunan, aunque buscan, no reciben? Quizás no les conviene o quizás no sea conforme a la voluntad de Dios. Así que la invitación en esta hora, mi amado hermano y amigo, si estás pidiendo algo, medítelo, analícelo, páselo por el filtro de la palabra y una vez de que esté seguro que no va en contra ni de la palabra de Dios ni de su voluntad, pida con fe. Si es necesario, ayune, vigile, madrugue, haga cadenas, intercesión, lo que sea necesario. Y es cuestión de tiempo para que Dios te responda, porque Dios cumple su palabra. Esa es la garantía que tenemos, que Dios es un Dios veraz, que cumple su palabra. Y que si la petición fue hecha en su voluntad y conforme a su voluntad, es cuestión de tiempo para que llegue la respuesta. Así que, mi amado, le animo en esta hora a reflexionar cuántas cosas has pedido y no has recibido, porque quizás no iban conforme a la voluntad de Dios ni a la palabra de Dios. Así que a partir de ahora, cada vez que usted pida algo, personal, familiar, en lo que sea, por ejemplo, había una señora, ya para terminar, me decía: pastor, yo quiero que mi vecino se convierta porque es un vecino malo, me hace daño, es un vecino que me tira la basura, es un vecino de casa que me hace daño, es un estorbo. Y he venido orando y pidiendo que Dios lo cambie, lo salve, lo transforme, pero no ha sido. Ahora estoy pidiendo al Señor para que el Señor se lo lleve, para que el Señor lo mate, porque ya me aburrió. Y hermanita, eso no es conforme a la voluntad de Dios. Es un ejemplo. Parece risible, pero es verdad lo que pasó. Dije: no, oremos para que Dios se lo lleve a otro lugar. Si no se convierte, que se lo lleve a otro lugar, que venda su casa, o que Dios le dé una casa a usted en otro lugar distinto y mejor. Pero esa petición que usted está haciendo, que Dios lo corte, no va a ser. Dios, es una petición mal hecha. No iba conforme a la voluntad de Dios. A veces por eso no recibimos. Es una anécdota que tengo yo como pastor que me pasó en Colombia. Y me tocó explicarle y hacerle entender que hay cosas que Dios no va a hacer, por más de que oremos, pidamos y ayunemos, no lo va a hacer porque no es conforme a su voluntad. La petición en ese caso era o que se convirtiera el vecino o que Dios se lo llevara a vivir a otro lugar. O que a ella Dios le diera una casa en otro lugar y pudiera vender esa. Esa era la petición. Es un pequeño ejemplo para ver que a veces oramos mal y no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Una invitación en esta hora a pedir conforme a la voluntad de Dios porque Dios cumple su palabra. Bendiciones y hasta la próxima. Los dejo con este paisaje.